Sí, yo creo que ningún jugador de estos que ahora hablamos, que han tenido todo este proceso, podría estar en la situación que están, dando el rendimiento que dan si no tienen talento. Había sido capaz de darle esa vuelta también a su juego, de añadirle todos estos condicionantes que han hecho posible que esté en la élite. El fútbol es cambiante también, cada vez va cambiando y tienes que estar preparado siempre para cuando llega el momento. El Barça, con una plantilla de 23, tiene al final, creo que ahora igual son 15 o 16, 17 jugadores en estos momentos que han pasado por la Masía. Imagínate el porcentaje. Yo creo que no hay ningún equipo en el mundo, ninguno, que tenga este porcentaje que tiene el Barcelona. Jordi, ¿qué separa realmente a los jugadores que llegan de los que se quedan en el camino? Porque yo he visto compañeros con 15, 16 años buenísimos que a los 20 ya lo han dejado. O jugadores que parecían más normales pero que han llegado mucho más lejos. Y tú que has visto esto desde la Masía, desde el primer equipo, ¿qué realmente marca la diferencia? Bueno, esta seguramente es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta más importante que mucha gente te hace y también a veces, sin duda, es la más difícil de responder, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el proceso formativo de un jugador, cuando lo incorporamos desde jovencito hasta que tiene opciones de llegar al primer equipo, todo ese proceso intervienen muchos factores. Entonces, hemos hablado aquí muchas veces de la importancia que tienen, por ejemplo, los aspectos mentales, ¿no? Ya no solamente los aspectos futbolísticos, que como has dicho tú, a veces jugadores que todo el mundo en un momento dado dice, este jugador va a llegar porque hace unas cosas, unas condiciones, y luego por lo que sea, pues no acaba de consolidarse, ¿no? O al revés, jugadores que lo llaman los tapados, ¿no? Jugadores que parece que en principio no tengan tantas opciones, pero luego acaban llegando. Entonces, intervienen muchos factores, ¿no? Y repito, uno de estos factores importantes es el aspecto mental, sin duda, ¿no? Jugadores que tienen una fortaleza mental, que son capaces de asimilar los conceptos, que son capaces de pasar los momentos malos, que los hay, que son capaces de superar lesiones, que son capaces a veces de sobreponerse a problemas personales, porque son chicos jóvenes, muchas veces en la Masía viven fuera de su entorno. Es muy difícil. Entonces el aspecto mental marca muchísimo la diferencia, ¿no? Y luego, por supuesto, está el tema de la evolución. Desde un punto de vista ya estrictamente futbolístico, el tema de la evolución. En este caso, siempre hablamos de ser capaces de entender el juego, ¿no? De tener esa inteligencia futbolística, ¿no? De asimilar una serie de conceptos que hemos hablado muchas veces, que son básicos y que marcarán la diferencia futbolísticamente hablando, ¿no? Pero aparte de lo que es estrictamente futbolístico, hay muchos factores que intervienen y que pueden inclinar la balanza para un lado o para otro, ¿no? Por eso es tan difícil llegar, es muchísimo más difícil consolidarse y a veces pues lo que en principio hay jugadores que parece que tienen clarísimo que por condiciones y por talento luego les cuesta más porque intervienen otros factores que son decisivos y cada vez más, ¿eh? Claro. ¿Y en qué momento empiezas a ver que un jugador va a llegar más lejos contra uno que no? Bueno, obviamente a medida que va acercándose a una edad, cuando tiene 16, 17, 18 años, uno tiene bastante claro, ¿no? Porque sin ir más lejos, toda esta generación que está ahora en estos momentos en Barcelona han debutado con Lamine con 16, el otro con 18, 19, muy precoces, ¿no? Pero yo creo que lo he dicho muchas veces, ¿no? En nuestro caso aquí, el fútbol, en el proceso formativo hay un momento que aquí, hasta los 12 años, en otros sitios de España o en el mundo no, pero aquí hasta los 12 años se juega fútbol 7. Entonces luego a partir de aquí, por muchas razones, pero luego a partir de estos 12 años empiezan a jugar ya el fútbol real, digamos, ¿no? Claro. 11 contra 11, con medidas reales, con balones reales. Entonces, ese cambio es importante, ¿no? Y luego a partir de esa época de infantiles, cadetes, juveniles, obviamente ya se empiezan a definir
las posiciones futbolísticas, cada jugador se va definiendo, aunque puede haber cambios, obviamente, pero ya se empiezan a definir, vas empezando a ver la evolución física, evidentemente muy importante, que no, a veces no hablamos mucho de ello, pero obviamente es importantísimo. Vamos viendo si asimila futbolísticamente los conceptos, si va adquiriendo esa velocidad mental que tanto hablamos y sobre todo, lo que decía antes, si tiene esa capacidad mental para aguantar las dificultades que aparecerán, porque el camino es largo y muy difícil, si no cualquiera llegaría, ¿no? Pero mentalmente hay que ser muy fuerte para llegar y luego para estar, porque esto sí que les hablaremos otro día, pero estar ahí requiere pues tener la cabeza muy bien amueblada, ¿no? Y esto que has dicho de ya cada uno se va amoldando su posición y tal, durante los años más jóvenes, ¿tú crees que es más importante que vayan probando diferentes posiciones y que vayan o solidificarse en una posición y ya tener los conceptos claros de esa posición durante años? No, yo creo que hay una etapa en la que el jugador hay que ver, hay que experimentar, porque se está formando, tú nunca sabes, sobre todo, repito, aquí en Cataluña y en otros sitios, hasta los 12 años se juega fútbol 7, y en esa digamos, en esa etapa hay movimientos constantes de posiciones, ¿no? Hay muchos jugadores que juegan en muchísimas posiciones porque no está definido, ¿no? Aquí es más importante pues que asimilen conceptos técnicos, que empiecen a entender el juego, que empiecen a jugar metodológicamente para asimilar los conceptos, pero no es tanto una cuestión posicional, ¿no? A partir de esos 12 años, cuando ya empezamos a jugar lo que decía antes, el fútbol 11 contra 11, que empiezan a ser pues infantiles, cadetes, se va definiendo, ¿no? Aún así, siempre hay variaciones, ¿no? Y, no sé, recuerdo, hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caso de, por decirte uno que todo el mundo conoce, el caso de Valde, ¿no? Valde, en principio, incluso cuando era infantil, cuando en fútbol 7 jugaba muchas veces de extremo. Era extremo, ¿no? Extremo izquierdo. Sí. Fue avanzando, fue evolucionando y nos dimos cuenta de que realmente donde hacía daño, donde pensábamos que podía tener una evolución fantástica es de lateral. Es decir, no estando, sino llegando porque se fue definiendo físicamente, porque tenía unas condiciones que le permitían ese recorrido, porque defensivamente adquirió conceptos y por tanto al final pasó de extremo a lo que es hoy en día, ¿no? que es jugar en la posición de lateral, ¿no? Y muchos otros ejemplos, ¿no? Por tanto, en las etapas iniciales hay muchísima variación. El jugador tiene que ver, probar, entender, básicamente entender el juego, y a medida que obviamente va creciendo, va llegando, va siguiendo a las etapas, se va definiendo un poco cuál es su posición natural, ¿no? Sí, yo en mi caso, bueno, en Estados Unidos yo tenía bien claro que mi posición era como media punta, como medio campo ofensivo, siempre más al ofensivo. Y cuando llegué a España, todavía estaba en las etapas formativas, pero iba pasando por todas las posiciones también. Estaba de extremo, he probado de medio campo, de interior normal, lateral, se ha probado todo y todo me ha dado un poco de conceptos de cada posición, un poco de lateral también a lo defensivo, de delantero me pusieron también algunos partidos y esto me ayudó mucho en la evolución como jugador también, porque si me hubiese quedado como en Estados Unidos siempre de media punta, a lo mejor no hubiese adquirido otros conceptos defensivos o diferentes conceptos. Y yo creo que esto es algo muy importante, que hay que ir probando las diferentes posiciones. Sin duda. Y te repito, sobre todo en las fases iniciales, cuando los chicos son muy pequeñitos, tienen que jugar en todas las posiciones, tienen que probar, tienen que ver, y poco a poco vas viendo cómo ellos se van encontrando cómodos, cómo en función de su evolución física, técnica, pues ellos mismos van definiendo sus posiciones, ¿no? Y cada uno va buscando un poco la posición, ¿no? Pero es importante que, repito, en fases iniciales experimenten, asimilen conceptos de todas las posiciones y poco a poco, repito, por su evolución física, técnica, táctico en todos los sentidos, pues van definiendo sus posiciones y cada uno va encontrando un poco el sitio que mejor se adapta, ¿no? Y eso es una realidad, pero es importante que en fases iniciales vayan probando todas las posiciones, ¿no? Y ahora, ¿por qué a veces vemos jugadores con talento quedarse atrás o a veces jugadores talento que no acaban llegando, teniendo ese talento? ¿Por qué crees que porque un poco por lo que te decía antes, ¿no? Porque influyen muchas condiciones. Hemos hablado muchas veces. Todo esto que hablamos siempre hay un componente que a veces no lo decimos, pero que es muy básico. A veces hay que tener. Todo esto requiere esfuerzo, sacrificio.
cuando vas subiendo categorías, cuando llegas a la profesionalidad, la exigencia es mucho más grande, ¿no? La gente siempre se queda con la parte amable, ¿no? Y está muy bien, ostras, qué bien, pero hay mucho esfuerzo, sacrificio detrás. Entonces a veces hay jugadores que con mucho talento, pues lo hemos dicho muchas veces, el talento es una condición sine qua non, tiene que haber talento, pero no es suficiente, creo yo. Se te exige muchísimo trabajo, sacrificio, tienes que hacer funciones defensivas que en muchos casos a jugadores pues les cuesta más o asimilarlo. Entonces, claro, la exigencia sube y a veces hay jugadores que tienen un talento técnico, a lo mejor pues en otras facetas del juego pues no llegan a ese nivel o luego mentalmente la exigencia es muy grande. Claro. La presión, estos chicos que antes comentábamos, ¿no? Todos estos que fichamos nosotros, el Lamine, el Cubarsí, Gavi, Valde, Casado y tantos chavales que hay, ahora Marc Bernal, todos estos, jugar en el primer equipo es una presión muy grande, muy grande. Entonces, por lo jóvenes que son, mentalmente hay que ser muy fuertes. Y vuelvo a lo que te decía antes, el aspecto mental cada vez es más importante. Talento es una condición absolutamente requerible. Todos lo tienen que tener, pero no es suficiente. ¿El talento qué peso tiene realmente en un jugador? Bueno, versus otras cosas. Sí, yo creo que ningún jugador de estos que ahora hablamos, que han tenido todo este proceso, podría estar en la situación que están, dando el rendimiento que dan si no tienen talento. O sea, el talento es una condición inexcusable, todos lo tienen que tener, pero no es suficiente. Entonces, no sé, por ejemplo, por decir un ejemplo que todo el mundo ve, ¿no? Lamine, que debutó con 16 años, bajo mi punto de vista, ¿no? Con para mí en estos momentos seguramente es el mejor jugador del mundo, el jugador que tiene más opciones, pero tú ves la evolución que ha tenido, por ejemplo, desde un punto de vista defensivo, es muy grande. Lamine al principio cuando debutó con 16 años la gente, bueno, sí, pero es que no trabaja, es que no sé qué. Bueno, a ver, tiene 16 años, tiene que mejorar muchísimas cosas, pero tú lo ves ahahora y tiene un compromiso defensivo extraordinario. ¿Cuántas veces le ves persiguiendo al lateral, defendiendo? Y Lamine es un ejemplo, pero Valde defensivamente claro. Quizás ha mejorado muchísimo. Fermín tiene una intensidad tremenda, o sea, Casado, Gavi ni te cuento, defensivamente fortísimo. Y tienen talento, todos tienen talento. Por ejemplo, para hablarte de un caso, ¿no? Gavi, que todo el mundo, es que Gavi, qué intensidad, qué defensiva, qué fuerte. Sí, por supuesto, pero Gavi es un jugador, la gente a veces olvida, es un jugador súper talentoso, técnicamente muy bueno. Entonces, talento hay que tenerlo, por supuesto. Para llegar a la élite, al altísimo nivel como están sus jugadores, triunfar en el Barça, triunfar en la selección española, haber ganado europeos y títulos, talento lo tienes que tener sin ninguna duda. Ahora bien, el talento tiene acompañado con una fortaleza mental, con muchísimo trabajo, con sacrificio, con voluntad. Si no es difícil. Entonces, creo que esto puede dar una explicación un poco de por qué jugadores que en fases iniciales, en fase formativa, pues técnicamente son muy buenos, muy talentosos, pero luego hay que dar un plus. Se exige más, ¿no? Claro, yo a Gavi me acuerdo en las categorías inferiores, jugando contra él también, que destacaba realmente por su talento, porque era muy bueno y habilidoso. Y después sí que en el primer equipo dio más esa imagen de carácter, de sacar la agresividad, la intensidad, que también es ese plus que tienes que dar, porque siendo joven, compitiendo contra estos mayores que ya están, llevan años en lo más alto, las categorías más altas. Y Gavi recuerdo que era de los primeros que empezó a subir con el primer equipo. Sí. Y era o das ese plus y lo igualas a nivel de agresividad o... Gavi, yo creo que, encima. te he dicho antes, es el ejemplo máximo, ¿no? Yo creo, en ese sentido, ¿no? Gavi, repito, que es un jugador talentoso, técnicamente buenísimo, que juega muy bien entre líneas, que tiene llegada, incluso tiene goles, pero reforzó tanto esa condición de exigencia, de trabajo físico, que muchas veces la gente... No, es que Gavi, qué intensidad, qué fuerza. Digo, sí, Gavi tiene una intensidad y una fuerza fantásticas y da fortaleza al mediocampo y todo lo que tú quieras, pero Gavi, no os olvidéis que Gavi es un jugador muy talentoso. Entonces, Gavi ha sido capaz de darle esa vuelta también a su juego, de añadirle todos estos condicionantes que han hecho posible que esté en la élite, que sea el jugador, ahora porque ha estado lesionado y esperemos que en poco tiempo volverá a estar a tope, ¿no? Pero han hecho de él un jugador, pues lo que es, un jugador especial y que ha ganado
y con el Barcelona y con la selección española. Y tú que, bueno, has visto muchos jugadores también, ¿qué patrones has visto de jugadores que llegan versus los que no? Bueno, es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? La dificultad es una dificultad máxima llegar, no nos engañemos. Entonces el porcentaje de jugadores que llegan es muy pequeño, y luego también no nos olvidemos a veces de que hay aspectos coyunturales. O sea, no sé cómo decirte, si ahora de aquí 2 años el Barcelona sube a 3 o 4 jugadores más de la cantera, y el Barça con una plantilla de 23 tiene al final, creo que ahora igual son 15 o 16, 17 jugadores en estos momentos que han pasado por la Masía. Imagínate el porcentaje. Sí. Yo creo que no hay ningún equipo en el mundo, ninguno, que tenga este porcentaje que tiene el Barcelona, sin ninguna duda. Pero lo que me refiero cuando hablo de aspectos coyunturales es, claro, si de aquí a un par de años suben 2 o 3 más, pues hombre, igual en los próximos años será más difícil que algún jugador llegue. ¿Por qué? Porque ya están todos. Claro. No podemos tener 35 jugadores. Entonces, claro, también es importante el aspecto coyuntural. A veces se dan circunstancias que hacen que algún jugador no pueda llegar. No pueda llegar al primer equipo del Barça. Luego puede tener una carrera maravillosa fuera, sí. como no sé, Cucurella, internacional por España, el Chelsea y tantos otros, ¿no? Sí. Y muchos otros que en fin, que luego tienen una carrera fantástica fuera del Barcelona, ¿no? Pero claro, el aspecto coyuntural también es importante. Y aparte de eso que te comentaba antes, el talento es una condición absolutamente necesaria, pero no suficiente. Entonces, en la medida en que sean capaces de incorporar a su juego, a su formación, la mentalidad, el esfuerzo, el sacrificio, las ganas, el saber sobreponerse a las dificultades, que las habrá, las hay, seguro. Sí. Volviendo a Gavi ha tenido pues una lesión importante, pero se ha sobrepuesto. Y si alguien se puede sobreponer a esto, es Gavi, porque mentalmente es muy fuerte. Entonces, tiene eso. Todos esos aspectos, cuando los juntas, son los que te dan ese cóctel que hacen factible que un jugador pueda llegar a la élite. Pero hay muchas circunstancias que intervienen. Y ahora, ¿qué separa a un jugador bastante disciplinado con uno que solo hace lo mínimo? Bueno, pues es lo que te decía antes, ¿no? Con los mínimos no. Con los mínimos, si quieres estar en la élite en un equipo, no, ya no el Barça, Barcelona, Madrid, cualquier gran equipo del mundo, con lo mínimo te vale. Tú tienes que ir, tu exigencia tiene que ser máxima, si no, no. Dentro del campo, talento, fuera también, ¿no? Aun teniendo talento, aun teniendo todo, la exigencia tiene que ser máxima. Y luego, como muy bien dices tú, o sea, al final, repito, la gente se queda un poco con la imagen que dan, o que la gente ve un poco los futbolistas de élite, ¿no? Hostia, qué bien, pues viven bien, tal, son conocidos, famosos, todo lo que tú quieras. Pero un futbolista de élite, para estar en la élite, detrás hay muchísimo trabajo. Y luego tienes que vivir como un profesional, con todo lo que significa la palabra profesional. La gente entiende profesional, no, es que profesional que gana dinero. Sí, pero no solo esto. El profesional quiere decir cuidar tu cuerpo, que es tu herramienta de trabajo, cuidar tu alimentación, descansar bien. Hay que ser profesional las 24 horas del día. Y la gente que hace esto es la que, al final, tú cuando ves, no sé, los grandísimos jugadores del mundo, tú ves a Leo, por decirte ahora Cristiano. ¿Por qué Leo, con la edad que tiene, sigue jugando al nivel que juega? ¿Por qué Cristiano, con la edad que tiene, sigue jugando? Pues porque tienen una disciplina extraordinaria, si no es imposible, porque desde un punto de vista físico, si no te has cuidado mucho, si no has trabajado, si no has hecho lo que tenías que hacer, si no te has alimentado bien, es imposible. No puedes, duras muchísimo menos. Entonces, para estar en la élite, para tener durabilidad, para marcar una época, para ser realmente un jugador importante, consolidado, tienes que vivir como un profesional las 24 horas del día. Hola, un recordatorio rápido si estás disfrutando este episodio. Si quieres seguir mejorando como futbolista, haz clic en el enlace de la descripción para saber más de Best Version 1, nuestra plataforma y comunidad de desarrollo integral. Esto es algo que me costó a mí entender al principio también. Cuando llegué a España, yo pensaba que con el talento me bastaba. O sea, yo, bueno, tenía buena habilidad técnica y ya. Juego bien, ya me vale. Ya me vale, ya. Ya no defiendo, no trabajo tanto, porque con el talento, bueno, ok. Pero ya que cuando vas viviendo aquí vas
te vas enterando realmente de cómo van las cosas. No, es el talento, son muchas, aparte de lo que siempre hablamos de la inteligencia futbolística y estos conceptos futbolísticos, pero aparte de eso, hay un montón de cosas, de lo que has dicho tú, vivir como un profesional las 24 horas del día. Y esto al principio no lo hacía. Entonces, y decía, pues, ¿por qué no me escogen los entrenadores? ¿Y por qué no juego? Y bueno, es esto realmente que tienes que... Algo que tienes que cambiar es el esfuerzo, entender los conceptos del juego, entender lo que el entrenador quiere, tener la habilidad técnica, la mentalidad, tantos factores ya que... Claro, es que es lo que debemos, es un compendio de muchas cosas, ¿no? Aquí siempre hablamos desde un punto de vista futbolístico, ¿no? Yo creo que pues entender el juego, esa inteligencia futbolística, estos conceptos que para mí futbolísticamente marcan la diferencia. Entre esa velocidad mental que te da todo eso, ¿no? Es lo que te marca la diferencia. Al final la velocidad en la élite marca la diferencia, ¿no? Pero aparte de asimilar esto, que es básico, tiene que ir acompañado pues, con trabajo, esfuerzo, capacidad física. Hay muchos factores que influyen. Por eso pues obviamente es tan difícil llegar, ¿no? Pasa es que ahora estos jugadores son tan buenos, son tan precoces, Claro. que parece que esto es sencillo, pero esto es muy difícil. Y quería reiterar eso, ¿no? Hay que hay que ser profesional no solo en lo bueno. Hay que ser profesional las 24 horas del día, y lo que significa ser profesional, repito, hay que descansar, cuidarse bien, comer bien, cuidar tu cuerpo, que es tu herramienta de trabajo. Hay muchos factores que hacen, y luego esto te explica un poco eso, por qué jugadores que en apariencia tienen unas condiciones fantásticas no acaban llegando. Claro. Pues igual falta alguna cosa de estas, ¿no? Y luego, como he comentado antes, el aspecto, también el aspecto coyuntural, el aspecto de la situación en la que se encuentre, también es importante, obviamente. Muy importante también. Y también quiero saber qué pueden controlar los jugadores o qué hay factores que pueden controlar y qué no. Bueno, el que no pueden controlar seguramente es lo que te comentaba antes del aspecto coyuntural, ¿no? La situación es la que es, tú estás allí, entonces es importante estar siempre en el momento adecuado, eso en la vida, en el fútbol, en la vida, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero lo demás sí que es controlable. El talento es una cosa que la tienes, que es mejorable, que es trabajable, todo lo demás, lo de asimilar los conceptos, lo de entender el juego, lo de asimilar, todo eso es trabajo, trabajo y trabajo. Eso es perfectamente, depende de ti. Dentro de tu nivel, la evolución depende de ti. El cuidarte, el descansar, el comer bien, el hacer las rutinas, las pautas metodológicas que te dan, eso depende de ti, ¿no? Por tanto, hay una parte muy importante que depende de ti, y luego hay una parte que obviamente no depende de ti. Y esto es, pero creo que en el fútbol y en todas las cosas de la vida, ¿no? Hay un porcentaje muy alto que yo creo que sí que depende de ti, pero luego siempre hay algún aspecto, alguna cosa que es coyuntural o llámalo como quieras, que seguramente no dependerá tanto de ti, ¿no? Pero en un porcentaje alto sí que depende de ti. Repito, a veces, en este caso, no para llegar a la élite o no para asentarte en el club que te ha formado, pero el fútbol es muy grande, hay muchísimos equipos de muchísimo nivel, y repito, muchos jugadores que no han conseguido, por lo que sea, aquí, cuando reúnen las condiciones y entienden todo bien y se comportan como profesionales y tienen la calidad, el nivel y el talento, tienen una carrera magnífica en otros sitios. Y esto es así, esta es la grandeza de esto, ¿no? Jordi, ¿y cuándo es el momento de ser honesto con un jugador sobre sus posibilidades reales de llegar o no? ¿Cuándo crees tú? Es difícil porque el fútbol es cambiante, ¿eh? A veces jugadores que en un entorno, en un sitio, pues no son capaces de desarrollar todo eso, en otro lo hacen, ¿no? Claro. Y esto es así, a veces es difícil, ¿no? Hostia, este jugador aquí no, pero allí, pues extraordinario. Pues no sé, igual ha madurado, igual ha mejorado, igual está más... No lo sé, muchos intervienen mucho, ¿no? Pero es verdad que hay un momento, no sé, cuando un jugador ya tiene 18, 20 años, tiene que tener un poco marcada, clara, un poco cuál va a ser su carrera, cuál va a ser su estatus, ¿no? Luego hay excepciones, hay gente que consigue dar el vuelco, pero en esa época yo creo que tiene que estar bastante definido el tema. Y luego, que esto podemos hablar otro día también, luego llega un momento que un jugador tiene que decidir. Cuando el camino no está muy claro, cuando no está muy claro cómo va a ser el tema, uno tiene que decidir, ¿no? Aquí voy a abrir otro melón, que es el tema, es decir, tiro por aquí o está mi parte académica, mi parte formativa, mi parte humana, que entonces hay un momento que
que se habla poco, pero esto es un tema que creo que también podríamos hablar otro día. Es un tema muy, bajo mi punto de vista, desde un punto de vista formativo, que he visto muchísimos jugadores, es un tema muy importante. El tema académico, el tema académico, el tema de formarse. Llegado a un cierto punto, ¿qué hago? Claro. Esa es la pregunta muy importante, ¿no? Que repito, estoy abriendo un melón, podemos hablar otro día si quieres, pero es un tema, te diría que desde, bajo mi punto de vista, que después de tantos niños y de haber hablado con tantas familias, es un tema muy importante. Sí, no, y para los que llegan también. No, por es importante saber formarse porque al final la carrera de un futbolista no dura toda la vida. Por supuesto. Es algo que eso ya, como han dicho, hablaremos más adelante, sí, pero... Esto es un tema básico, muy importante y que hablaremos otro día porque sí, merece su episodio. No, por supuesto. Merece entero. un episodio muy importante. Para mí sí. es muy importante. Y Jordi, ¿qué señales indican que un jugador va por buen camino, aunque a lo mejor en el momento no le están dando las cosas o en el momento que a mí me ha pasado, por ejemplo, muchas veces que en el momento siento como que estoy haciendo todo, pero no estoy avanzando? ¿Pero hay señales que tú crees que indican que va por buen camino o no? Bueno, yo creo que es importante, antes lo he dicho, ¿no? Es muy importante ver un jugador cómo reacciona ante la adversidad. Ya no solo en un partido propiamente dicho, durante el partido, no. Cómo reacciona a la adversidad en esa etapa formativa a veces, ¿no? Hay jugadores que cuando todo va rodado, todo es fantástico, todo es maravilloso, pues dices, ostras, pero a la más mínima piedra que aparece en el camino, ese jugador desaparece. Y esto es difícil, porque piedras habrá siempre, siempre. Entonces, cómo reacciona ante esa adversidad es muy importante, ¿no? Hay jugador que tiene un problema y ves que rápidamente se repone, o que lleva una mala racha, pero dices, hostia, lleva unas semanas que no anda bien, pero joder, pero lo ves entrenar, lo ves con mentalidad, lo supera, y lo supera. Entonces, cuando realmente llega la hora de la verdad, cuando llegamos a un nivel importante, cuando llegamos a la élite, habrá piedras no, habrá unas rocas enormes, seguro. Entonces, en la medida que seas capaz de superar esas adversidades, creo que te da una información bastante clara de si este jugador puede asentarse o no. Aparte de eso, obviamente, pues si es capaz, si asimila bien los conceptos, si tiene una evolución física correcta, si hay mucho, otra vez todo aquello que hemos dicho que influye en la formación, ¿no? Pero el hecho de cómo reacciona, cómo supera las adversidades, es para llegar a la élite es muy importante. Sí, yo en mi caso, lo de las piedras, lo he vivido viéndolo desde de primeras. O sea, he visto tantas... no solo el tema de futbolístico, también fuera, como has dicho, hay tantas cosas que no dependen de ti que no puedes controlar. Y bueno, muchísimas pruebas también que no me han, por ejemplo, unas pruebas que no me han cogido, y ahí son cosas también que tienes que aprender a superar y aprender a ser fuerte mentalmente y tener esa fortaleza mental de decir, yo sigo, y al final, pues, bueno, yo en mi caso pude fichar por el Español, un equipo después de muchísimas otras pruebas fallidas. O sea, es un tema que has dicho, el fútbol es cambiante también, cada vez va cambiando y tienes que estar preparado siempre para cuando llega el momento, estar con los conceptos claros, todo claro, para cuando venga esa oportunidad aprovecharla al máximo. Yo creo que es lo que uno puede controlar. Ya lo demás que no puedes controlar, bueno, cosas pero estar ahí. Que no puedes controlar, pero cuando te llegue, que te encuentre en buen momento, ¿no? Pero es lo que dices tú, dificultades hay, entonces ser capaz de superarlas, tener confianza, tener, otra vez, eso que decimos, esa fortaleza mental es muy importante, y hay muchísimos ejemplos, repito, de jugadores que en un entorno no parece que no, y que abandonan ese entorno, y en otro entorno pues explotan, ¿no? Confianza, empiezan a creer, y todo lo que han trabajado aflora y tienen una evolución magnífica y cambian, ¿no? Y esto es así, por tanto, hay muchos factores que influyen y uno puede decir, oye, pues este jugador tengo la sensación que sí, pero la seguridad absoluta
no la tienes nunca, ni para bien ni para mal, Claro. porque es muy cambiante, ¿no? Oye, y el que te diga que influye muchísimas cosas, pero repito, el tema de que hemos dicho ya tantas veces, el tema de la fortaleza mental y de ser capaz de afrontar las dificultades marca mucho en el fútbol. Y otra vez, el fútbol es vida. Sí, sí, Como sí, la sí. mayoría de aspectos de tu vida, cómo seas capaz de afrontar todas las dificultades te marcará muchísimo tu evolución, ¿no? Claro. ¿Y qué deberían priorizar padres y jugadores si quieren maximizar sus posibilidades de llegar? Bueno, el tema de los padres también hemos comentado muchas veces, ¿no? El tema de los padres es muy complejo, ¿no? El tema de los padres creo que lo que tienen que hacer es acompañar y ser capaces de dar equilibrio. Es una palabra que es básica, ¿no? Los padres, como que es el principal entorno, es el núcleo familiar, tienen que dar equilibrio, ¿no? Porque al final, cada chico de estos que está en la Masía o en cualquier academia importante del mundo, en su entorno particular es un poco el centro, ¿no? Entonces hay que dar equilibrio a esto, y el que puede dar equilibrio es tu familia, ¿no? Tu entorno más inmediato, ¿no? Entonces, oye, el día que metas 10 goles, pues igual no tienes que decir nada, ¿no? Tienes que estar tranquilito, oye, sigue trabajando, sigue lo tuyo, y el día que fallas 10, que no metes ninguno, pues ese día igual es el día que tienes que decir, oye, chico, tranquilo, que no pasa nada, ya los meterás, no te preocupes. Acompañar el equilibrio, ¿no? Porque cuando empezamos cuando el entorno más inmediato empieza a meter exigencias, a presionar, porque ocurre, por circunstancias, y a esa presión se añade la presión del club, la presión de no sé qué, al final son niños jóvenes en etapa formativa, y hay que cuidar muchísimo de estos aspectos, porque siempre con la buena intención de ayudar, ¿eh? Pero cuando esa exigencia llega a un punto que es máxima, a según qué jugadores, a otros no, Claro. pero según qué jugadores eso puede ser perjudicial, ¿no? Por lo tanto, el tema del entorno, el tema de los padres es un tema muy delicado, que también da para mucho, y hay que, creo yo que la palabra clave es encontrar ese equilibrio, ¿no? Sí. Y luego me preguntabas lo que tiene que producir el jugador, pues lo que te decía antes, ¿no? Básicamente en etapas formativas, asimilar bien los conceptos, la idea futbolística, entender el juego, mejorar esa inteligencia futbolística, esa velocidad mental, que en todo ese proceso es el que te ayudará y el que a la larga te puede marcar la diferencia entre la élite y la no tan élite, ¿no? Claro. Entonces es lo que Y hay que adaptarte a priorizar. todas las circunstancias. O sea, ya con esos conceptos, pues aplicarlo estés donde estés, el Exactamente. nivel que Sí, sí. Aquí no hablamos de estés. sistemas ni de... Es una cuestión de mejora futbolística que te vale para cualquier cosa. Y luego, como siempre, a todo esto pues está lo que antes hablábamos, ¿no? De la profesionalidad, que si el trabajo físico importantísimo, cuidarse, descansar, comer, todo lo que influye en la etapa formativa de un jugador, pero asimilar bien, sobre todo en las etapas iniciales, estos conceptos, entender el juego, mejorar técnicamente, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, ¿no? Jordi, ¿qué consejo le darías a un jugador de 16 años que quiere llegar lejos? Un mensaje. No, que no pierda la esperanza. Que no pierda la esperanza hasta un determinado momento. Tiene que tener confianza, mentalidad, pensar que en el club donde esté, no se acaba ahí. Puede ser que ahí, como hemos dicho antes, ¿no? Por circunstancias, porque no está cómodo, porque circunstancias coyunturales, ahí no puede, pero igual en otro sitio sí, ¿no? Entonces, otra vez el aspecto mental, importantísimo, y luego que te encuentre preparado. No te puedes dejar, ¿no? Tienes que estar bien preparado físicamente, tener los conceptos claros, haber trabajado bien y siempre darte una oportunidad, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Entonces ya llegará un momento que decidirás lo que hablábamos antes, que te comentaba que era tan importante, ya llegará un momento que habrá que valorar, ¿no? Claro. Pero hay que tener confianza en ti mismo, ¿no? Esa fortaleza mental muchas veces es lo que marca la diferencia. Lo más importante yo creo que aprendí yo fue lo que mencionaba antes, siempre estar listo para la ocasión. O sea, no, lo último que quieres es que te llegue la oportunidad y no estar preparado o no haber hecho todo bien. Y de eso yo creo que si no lo haces bien en el futuro te vas a arrepentir No, de esto. porque es muy cambiante. No sé, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza Jordi Alba. Seguramente, para mí, de los mejores laterales izquierdos del Barça y del mundo, Sí. seguramente. Sí, Es un seguro. jugador maravilloso, extraordinario. Bueno, Jordi Alba estuvo en las etapas formativas del Barça hasta, no sé si alevines o infantiles. Bueno, llegó un momento pues que no continuó en el club, porque
pues no sé, pues por lo que sea en ese momento, pues no continuó en el club. Y entonces pasó por otros equipos que jugó en el Nàstic y tal. Llegó al Valencia. El Valencia pues encontraría su entorno, su evolución. Jordi es un tío listo, fuerte mentalmente. Lo volvió a fichar el Barça. Y repito, para mí el mejor lateral izquierdo del mundo, con mucha diferencia, esa sociedad maravillosa con Leo durante tantísimos años, ¿no? Pues, un jugador extraordinario, pero pasó su criba, pasó su momento difícil, pero esa fortaleza mental, ese estar preparado, le permitió en otro entorno crecer. Entonces, hay que tener una fortaleza mental, confiar en ti, porque puede ocurrir lo que el caso de Jordi Alba y lo de tantos otros jugadores importantes que ha ocurrido, ¿no? Hay que darse siempre una oportunidad más, ¿no? Muy buen ejemplo. Y bueno, sí, hoy un mensaje último que quiero dejar es que, aparte de esto de siempre estar preparado, es siempre confiar en uno mismo, en la habilidad que tiene uno, y siempre esto también va relacionado con estar preparado. Mucho trabajo también fuera, no solo es entrenar con el equipo, también tienes que estar bien formado, y porque cada vez más el fútbol también va mejorando, el nivel de los jugadores cada vez más mejorando y se va poniendo más y más competitivo, ¿no? Entonces, estar bien formado con los conceptos correctos, estar bien preparado físicamente. Sin duda. Mucho trabajo fuera del entreno de equipo, que ese trabajo invisible que la gente no ve, pero al final te va a dar ese plus, que luego llegas al campo, llegas a una prueba, llegas a cualquier equipo y te sientes preparado, estés donde estés. Es que es lo que comentábamos antes, ¿no? La gente, no, es que es un gran profesional. Bueno, la palabra profesional embarca todo, ¿eh? Entonces hay que ser profesional las 24 horas del día. Ese entrenamiento invisible que dices tú, ¿no? Descanso, comidas, cuidarse físicamente, que esté todo bien. Si tienes alguna carencia, intentar mejorarla. Eso es ser profesional. Entonces, son 24 horas al día. No es solo la hora y media o dos de entrenamiento que puede realizar el jugador por la mañana con su equipo. Tienes que comer bien, tienes que ver tus carencias, tienes que hablar con tus preparadores físicos, qué problema tienes, qué tienes que mejorar, cuáles son tus niveles alimenticios, qué problema tengo, lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un buen profesional. Claro. Y esto ha evolucionado. Y estamos llegando a este punto. Es lo mismo que los entrenadores, ¿no? Todavía, ya no tanto, ¿no? Pero todavía hay gente que se cree que el entrenador es el entrenador de hace 50 años, ¿no? Que llegabas al campo, preparabas el entrenamiento en un papelito, ibas a entrenar y dabas 3 vueltas al campo, entrenabas y hacías el equipo. No, ya no es así. Esto, en el fútbol moderno, el entrenador son 24 horas que estás pensando y dándole vueltas, porque al final, más que entrenador, eres un gestor al altísimo nivel, ¿eh? Eres un gestor de equipo, eres un gestor de grupo. Ya no solo jugadores, todo el staff que te envuelve. Toda la planificación, fisios, médicos, preparadores físicos, ayudantes y, por supuesto, jugadores, todo el tema audiovisual, todo el tema de informes, etcétera, etcétera, el análisis de datos. El entrenador hoy en día no tiene nada que ver con lo que era hace no sé cuántos años. Hoy el entrenador dedica... Son 24 horas al día que estás pensando, y cuando estés en casa estás pensando, hostia, hoy el entrenamiento, este chico, a ver qué ha hecho, lo tengo que volver a ver, hostia, tengo dudas, el contrario, el rival, analizo. Entonces, el entrenador es profesional las 24 horas del día. Claro. Primero porque es una profesión pasional y que te absorbe y requiere esas 24 horas del día, ¿no? Pero luego o estás viendo fútbol, o estás analizando, o estás hablando con... Son 24 horas al día. Que nadie se piense que el entrenador es el que llega, estás 1 hora y media en el campo. Eso casi te diría que es, no diría lo de menos, porque observas, pero hay muchísimas horas detrás. No es esa hora y media que la gente puede pensar que es la que hace el entrenador. No, claro. Hay muchísimo trabajo detrás y muchísimas horas de análisis, de mirar, de hablar y de coordinar. Todo se envuelve. Es un gestor de grupo muy importante. Y has dicho algo muy interesante también, que el saber cuando tus carencias, o saber tus partes que no son tan buenas. Porque a mí me pasaba mucho que a mí no me gustaba afrontar eso o ver que me faltaba. Yo, de una manera, pensar que ya estaba haciendo todo bien y que no me gustaba escuchar las críticas. Pero aprendí con el tiempo que eso no es así. Tienes que saber
mira, puede ser duro escucharlo, pero tienes que escuchar las partes que no son tan buenas o que tú ves que tienes que mejorar para poder mejorarlos. Hay que ser duro con uno mismo en ese sentido también. La autocrítica, clave también. Básico. Tienes que tener a nadie le gusta analizarte lo malo, ¿no? Pero es absolutamente indispensable. Si lo quieres mejorar, lo tienes que analizar. Y luego has sacado un tema también que también podemos hablar, ¿no? Es el tema, estoy hablando de la élite, cuando estás arriba, ¿no? El tema de la crítica, el tema de cómo afrontas pues, las malas críticas de la prensa, de la gente, de tu entrenador, de tus... Entonces, bueno, otra vez volvemos al inicio, ¿no? Tienes que tener la capacidad mental para asimilarlo desde un punto de vista constructivo. Y cuando te critican, pues analizar si realmente qué fundamento tiene, qué es lo que realmente he hecho mal, cómo lo he hecho mal, pero y darle la importancia que tiene, ¿no? Hay gente que la primera crítica se hunde, ¿no? Sí, esta es otra de esas piedras que hablábamos, ¿no? Cómo afrontar esa mala crítica, ese momento malo de forma, que en la élite te supondrá críticas, te supondrán malas... Entonces hay que afrontarlo. Entonces, y solo se afronta con la convicción, con trabajo, con esfuerzo, y hay que revertir esa situación. Entonces, por eso te decía de la importancia que tiene ser capaz de superar esas piedras, ¿no? Por ejemplo, volviendo a estos chicos que se han formado, que ahora están a altísimo nivel, ellos tienen la ventaja de que en su nivel cada año han tenido mucha exigencia. Cada año han tenido, entre comillas, su presión, que la tienen. Entonces, el hecho de acostumbrarse a convivir con esa presión, el hecho de saber llevarla, de que no te afecte más de lo que realmente tiene que afectar, es muy importante para cuando llegas arriba, cuando lleguen las críticas, que llegarán, siempre llegan, tardan más, tardan menos, pero siempre llegan, forma parte del juego, de lo que es el fútbol de la élite. Entonces, cuando lleguen, saber afrontarlas y darles la importancia que realmente tienen, analizarlas, saber si tienen fundamento, si no tienen, y qué puedo hacer para mejorarlo, ¿no? Y ese es el camino, que es fácil de decir, pero es complicado de hacer. Claro. ¿No? Es complicado de hacer. Bueno, Jordi, hoy hemos tocado varios temas interesantes. Sí. Gracias por hoy y nos veremos en el siguiente episodio. Un placer, como siempre. Hola, gracias por estar aquí. Si quieres seguir pasando tiempo con nosotros, suscríbete al canal y si hay algún tema que te gustaría que tratáramos, déjalo en los comentarios de abajo y nos vemos en el próximo episodio.